Mi nombre es Francisco Manuel Sánchez Guzmán, estudiante del tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y esta es mi maqueta para la exposición de un vector cartesiano para la clase de mecánica. Bueno, como ya sabemos, un vector cartesiano está compuesto por tres componentes: la de X, el eje Y y el eje Z. Aquí se ve representado el eje X, el eje Y nuestro vector en el eje Z. Y esta es nuestra fuerza resultante de los tres vectores. Para calcular la magnitud de nuestro vector resultante, tenemos que aplicar ciertas fórmulas. La fuerza resultante entre los tres ejes se calculará con la raíz cuadrada de a cuadrada más la componente a en z de a al cuadrado. ¿Cómo se representa esta a cuadrada? Fácil. Es la resultante que da, la primera resultante que da entre el eje y y el eje x. Su resultante será, aquí está representado con f', pero también puede ser con a'. Esa es la primera resultante. Luego a esta resultante se eleva al cuadrado y se suma el valor de la componente en z al cuadrado, y al sacarle raíz se obtendrá el valor de esta resultante en los tres ejes. Bueno, aquí se explica cómo se calcula la prima cuadrada, raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, y listo. Para sustituir todo esto en una fórmula obtenemos que para obtener el valor de a tenemos que sacar la raíz cuadrada del cuadrado del componente en x más el cuadrado del componente en y más el cuadrado del componente en z. Así obtendremos el valor de lo que es nuestro vector cartesiano. Su dirección. Podemos primero identificar los ángulos de 90 grados en esta maqueta. Primero encontramos uno aquí, que es el del eje x con su perpendicular al eje y. Aquí también el eje y con su perpendicular al eje x. Al mismo tiempo, ambos ejes se generan un ángulo de 90 grados con respecto al eje z. Aquí hay una línea invisible que nosotros proyectamos que dice que del eje z aquí se forma un ángulo de 90 grados también. En esta línea sería del x a la vector resultante, generaría un ángulo de 90 grados aquí. Y de acá a acá igual, pero ahora de este costado, de aquí a aquí es 90 grados. Pero para obtener los ángulos que nosotros buscamos, se conocen como el ángulo alfa, que será de aquí, del eje x al vector resultante, el ángulo beta, que será del eje y al vector resultante, y el ángulo gamma, que será del eje z al vector resultante. Para encontrar estas fórmulas todo deriva de las funciones trigonométricas de un cuadrado, y al ya haber representado los hipotéticos ángulos rectos que presentaríamos, pues podríamos derivarlos en fórmulas de coseno. Aquí viene la explicación. El coseno del ángulo alfa será igual a la componente de la fuerza en x por la fuerza resultante, o a. El coseno del ángulo beta será a la fuerza resultante y en y sobre la fuerza resultante total. Y el coseno en gamma será el componente de la fuerza en z sobre la fuerza total. Esto deriva también en que el coseno del cuadrado del ángulo alfa más el coseno del cuadrado al cuadrado del ángulo beta más el coseno al cuadrado del ángulo gamma nos dará un resultante de 1. Bueno, esto sería todo. Estas son las explicaciones acerca del vector cartesiano, sus ángulos y por qué se derivan estas fórmulas. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Bye.